Mundo va a temblar, batalla gangulero. 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 Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Uriyo ganga, Uriyo todo fumbe que cuenta cheche, dice bacheche, dice arriba en ganga, dice arriba en todo, dice taca en bonda, dice tataída, dice iraca. Y acá en la funda en kele con una manguaco, ya huiza todo un gangulero, taca en bonda cheche, dice bacheche, licencia en Kisibusenga, licencia Centella Andoque, licencia Mayanquere, licencia Nueve Saya, licencia Viento Malongo Luna Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia Pungo en Punta, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Munalongo en Zambú, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba. Dice Willy yo, dicen ganga, dice taca en bonda, dicen con los propios, dicen zarabanda. Va con licencia Lucero Monte, va con licencia Siete Rayos, Sasi Sasi, va con licencia Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, va con licencia Lungoa, va con licencia Cunana Ribe, Sanga en Fumbe, va con licencia en Gusendundu, va con licencia en Funta en Cama, va con licencia Sauntica Ungo en Toco, va con licencia en Ganga Cabulo, dice va con licencia Los Nueve Uñas, dice Quilanga, dice en Fumbe, dice va con licencia, dice Musanga, dice todo en Fuiri, dice que cuenta, dice en Cheche, los propios Dimbamba, los propios Kisimbi, va con licencia los propios Quindindi, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia todos los indimbos que cuenta Cheche, dice arriba en ganga. Dice Willy yo, dice para todos, dicen gangulero. Dice va con licencia Cachanga, va con licencia Carire, va con licencia Suquinacue, va con licencia Candiampembe en Zambundo. Dice va con licencia Tata Huiza, va con licencia Yucancasa, va con licencia los propios Ndoquín. Dice va con licencia Cachica, dice va con licencia Lufuama, dice Candiampembe, dice va con licencia todo Fumbe que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dice va con licencia. Bueno, me han escrito y me han preguntado, bueno, pero yo digo que lo que se sabe no se pregunta, pero de todas formas voy a contestar la pregunta que me hicieron. Las yayi no pueden rayar. Las yayi no deben tener, si tienen su menstruación o el periodo, no pueden tener en ganga de deidades hombres, como Sarabanda o Siete Rayos. No lo puede tener. Debe tener en ganga de identidades mujer. Pueden tener un lucero, pueden tener un mamachola, pueden tener un mamá, un bobo, quibureo, un madre de agua, y pueden tener muchas cosas, pero no deben tener en gangas con deidades hombres, porque estos espíritus pueden enamorarse de ella y pueden tener acto sexual cuando ella duerme con ella. Y cuando tiene la menstruación, la mujer o la moana o la yayi no puede estar por los alrededores de la enganga. La enganga debe ser cuando llega la menstruación de la yayi, debe tapar con un paño negro la enganga y hasta que no se le vaya la menstruación no puede destaparla, porque también pudiera aflojar a la enganga y a la vez también pudieran uriarla. Por lo tanto, las mujeres o las yayi no rayan, no pueden rayar porque tienen raja y no veroco.
Cuando una yayi se presenta delante de su enganga, su munanzo congo, en casa de su padrino, no puede estar enseñando los muslos, debe tener un pantalón holgado y no un pantalón pegado al cuerpo, enseñando la figura, debe tener un pantalón holgado para presentarse a la enganga y tener cubierto el pelo con un pañuelo. Y muchas yayi deben tener un pañuelo en forma de triángulo que se pone alante de sus partes y se amarra al costado de la cadera. Por lo tanto, una yayi no puede estar con olor a perfume, ni un gangulero con olor a perfume, porque no pueden tener olor a tano. Atano quiere decir a prostituta. Por lo tanto, los espíritus dicen de esa forma, y de esa forma debe comportarse el gangulero o la yayi o la madrina alante de su munanzo congo. No puede estar con los muslos afuera, alante de una enganga, porque eso es una falta de respeto a los espíritus. Por lo tanto, puede tener consecuencias que algún espíritu material, un espíritu que cree que está vivo, que se comportan como seres vivos, está muerto pero se comporta como seres vivos, se enamore y la perjudique en sus momentos. Los ganguleros dan su menga cuando tienen enganga no cristiana, entregan su menga y trabajan con los ataúd y con quimbanza, hierba, pata de gallina y en toto o tierra de cementerio. Los trabajos malongos son trabajos que se mantienen en un tabú y que los ganguleros o los padrinos no los enseñan por precaución a ellos mismos. Las yayi tienen que ser y comportarse alante de la enganga como si fuera un hombre. Esto significa de que tiene que tener un pañuelo que le tape sus partes, un pantalón ancho, holgado, y no un pantalón, como dijimos, estrecho que marque su figura, y tener una blusa o una camisa ancha para presentarse alante de la enganga para saludarla. No puede venir en tacones y coger y presentarse alante de la enganga pintorretear con esa manera. Los mayumberos tienen que realizar ensaras o trabajos en cunalombo. Es por eso que el gangulero realiza todo tipo de trabajo, así haya o esté lloviendo o no. Estas formas de trabajo que hoy podemos ver aquí, que verdaderamente nunca nadie las ha enseñado, es bueno conocer de que porque empieza a llover usted no tiene que recoger lo que usted estaba haciendo, sino tiene que proseguir en el trabajo, proseguir en la ensara que usted está haciendo. La imploración a los inquisis malongos o a los inquisis de ensamble, también a los inquisis de zarabanda o simplemente a los infuiri que están en el monte, los espíritus que están en el monte. Por lo tanto, realizamos trabajo muchas veces de esta manera, al cual podemos ver aquí la imploración a estos espíritus, la imploración de llamar a los inquisis de enganga en el momento preciso que nosotros realizamos un trabajo. Es bueno conocer siempre sobre esta cultura, es bueno darnos esa oportunidad de poder trabajar en base a los conocimientos que nosotros podemos impartir basados en las formas primitivas de las reglas congas del palo monte o las reglas congas del palo mayombe o palo mayimbe, como es conocido. Los tatas hacen infinidades de trabajo. Siempre pedimos un cunalombo para llamar al propio zarabanda. Mundusu mundanga, munancari, que onda, cuenda, cocuenda. Y el gangulero llama a estos espíritus
para así hacer ciertos trabajos. Muchas veces son en Saras Malongo, que vamos a Cunalombo a realizarlo, al monte, a realizar trabajos de malas artes, o simplemente para hacer trabajos de buenas artes. El gangulero es una persona que conoce bien de los rituales que realiza cuando éste está en Cunalombo, en el monte, o está en Finda, en el cementerio, o está en Calunga, en el mar. Conocer siempre formas primitivas nos da una idea precisa de lo que es palo mayombe afrocubano. Desde el punto de vista religioso podemos aprender muchas cosas que hemos aprendido a través de 10 años que llevamos en las redes sociales, y esto nos puede dar una idea de cómo trabaja un mayumbero en la intimidad de un munazo congo. Siempre vamos a Cunalombo a hacer ensadas. Las ensadas son fundamentales en el monte. Cuando tenemos que ir al cementerio, a Campo Finda, a Finda, a hacer una ensara, la tenemos que ir a hacer también. Así se representan los trabajos en el palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, limpiar el encombo de la persona para quitar la letra de infuiri de muerte es parte, o letras accidentes que suceden, y es por eso que amarramos, para que la persona tener amarrada todas esas malas corrientes que vamos después, cuando terminemos, amarrarla a un árbol. Por lo tanto, esas malas acciones las rompemos manteniéndolo amarrado. Suculamos el encombo sonando las vainas de framboyán que representan a centella. También con un lungo a garabato suculamos y espantamos a la muerte. Por lo tanto, quitamos las letras de infuiri y quitamos las letras de accidente o problemas que se le pudieran subsistir en el término de su vida cotidiana. Por lo tanto, limpiamos el encombo echando humo a la persona, y de esa manera limpiamos todas las malas acciones que han estado perjudicando a este tata. Nosotros hacemos una representación como si este tata haya dado su caída, que haya muerto, para que los espíritus se preocupen más de proteger a este tata, porque los espíritus han estado un poco alejados por las mismas acciones que le han estado haciendo, o en salas o trabajos que han estado haciendo a esta persona. Por lo tanto, con esa tela blanca amarramos a la persona, pero a la vez estamos amarrando las acciones malas que tiene ese tata. Por lo tanto, después vamos a amarrarlo a una mata. Si pudiera ser una ceiba, mejor. Si pudiera ser una palma, fuera mejor. Pero si no, puede ser amarrado en cualquier árbol frondoso para que él florezca y que todas las cosas le vayan bien. Por lo tanto, amarramos esas telas blancas que están representando a Ensambi, para así alejar todas las malas acciones y hasta la muerte que pudiera tener la persona en caso de accidente o en caso de brujerías que le habían hecho. Por lo tanto, rompemos todas esas acciones, echamos humo para así limpiar el encombo y sucular, y así suculamos el encombo de ese tata, quitando la letra de infuiri y la letra de muerte o letra de accidente. Muchas veces nosotros, los religiosos, los ganguleros, realizamos trabajos. Ya hemos dicho algunas oportunidades que hacer un trabajo no es lo suficiente. También hay que hacer una obra, porque las obras son más duraderas de los trabajos que se pueden estar haciendo. Por lo tanto, realizar un trabajo
es importante, pero si hacemos un trabajo y una obra, va a ser más duradero el trabajo que nosotros realizamos. Cuando hacemos un trabajo malón para virar esa brujería que le hicieron al Tata, poder virar esa brujería y hacer una ensara malongo en contra del enemigo que él tiene. Por lo tanto, entregamos esta obra al Tata, después que suculamos su encombo, después al otro día hacemos una obra para que él la atienda y le pida a Cobayende cuando realizamos este tipo de trabajo. Trabajando también con Lucancasi o con Cachanga o con Carire en el mundo cariré, para así buscar a esa persona que nos estuvo haciendo daño. En este caso, estuvo haciéndole daño al Tata. Por eso es que hacemos una obra con encangre y mazango, con hojas de maíz, en la representación de este espíritu, un espíritu que está tullido de una pierna, y de esa forma vamos a mandar todas las enfermedades, todas las cosas malas que le hicieron al Tata, para mandárselas al enemigo. Siempre aconsejamos a las personas que realicen buenas artes, que trabajen a favor de las personas, pero también tenemos que aprender en ensaras que realizamos para defendernos nosotros mismos o defender a un ahijado que tengamos o realizar un trabajo que venga a buscar una persona. Entregamos una obra porque la obra, mientras que la esté atendiendo, esa obra va a estar viva. Por lo tanto, puede estar pidiendo por todo el tiempo de su vida mientras que esa obra no se rompa. Por lo tanto, es importante hacer un trabajo, pero también hacemos una obra porque va a estar constantemente la persona pidiendo el Tata o la Yayi en contra del enemigo. Por lo tanto, mandamos un espíritu Inquisi-Denganga que represente o hijo, que es hijo de Cobayende, y de esa manera mandamos los Inquisi malongos relacionados con las patipembas o signos que estamos haciendo con Lucancasi o Inquisi, simplemente para así mantener, como decimos, el rigor en contra del enemigo. Dice, Uria te lo dice el carajo porque yo manda. Dice los Cobayende, dice Uria te lo dice los mundeles que son burcutelas, que son cosas malas, cariá. Dice Uria te lo dice el carajo, dice porque yo manda. Dice yo va a dar, dice el carajo, dice un suso, dice el Cobayende. Dice para que tu Uria dice cheche. Los trabajos siempre en contra del enemigo, en este caso aborrecer al enemigo, utilizando un LL, utilizando pimienta y borra de café sin azúcar, adentro de una palangana, un paño blanco con patipemba y con agua, utilizando así esta forma primitiva que data de cientos de años. Por lo tanto, realizamos estos trabajos y como es natural para aquellos padrinos que no lo conocen o para los padrinos que tienen una idea de lo que estamos presentando, muchas veces estos padrinos no quieren enseñar al ahijado a realizar ensaras malongos o trabajos de malas artes para así evitar en un futuro un encontronazo en caso de que ese ahijado no se lleve con el padrino y puedan entrar en una guerra o una huanga. Sabemos que cuando usted se raya, el padrino es un intermediario entre la ganga y la persona. Usted es hijo de la enganga y claro, su padrino va a ser el Tata que lo rayó, pero verdaderamente es usted hijo
de la enganga. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando el ahijado quiere hacerle algo al padrino, que la ganga misma puede responder en contra de ese ahijado. Pero si el ahijado nunca hace nada, la enganga protege al ahijado, ni el padrino puede hacerle nada al ahijado. Muchas veces se sienten que están intimidados por el padrino, que dice que le va a hacer brujería, pero si usted no le ha hecho nada al padrino, simplemente él lo quiere hacer por gusto, la ganga no permite, ni le llega a mandar ningún inquisi de enganga para perjudicarlo, porque usted es hijo de la enganga. Y esto lo tenemos que conocer, porque existen muchos improvisados, padrinos de estos improvisados, que están siempre amenazando al ahijado de que si esto, hacen esto y van a hacer esto y van a hacer lo otro, y le mandan mensajes con otros ahijados que fueron del munazo, que lo conocen, para decirle que el padrino le está haciendo brujería, pero todo es para hacer especie de una intimidación a la persona. Realizar trabajo de esta índole siempre es bien complicado. Por eso, si usted no tiene los conocimientos adecuados, usted va a tener una idea de lo que existe en la religión, pero no lo va a poder realizar. Esta forma primitiva, donde usted ve círculos que están representando también a centella y a la vez a lucero, esto es para cerrar los caminos de la persona y levantar la letra de Infuiri a la persona. El que no conoce la letra de Infuiri es la letra de muerte. Estos ganguleros de hoy en día desconocen muchos convenios o tratados que existen en esta religión y nunca llegan a hacer un verdadero trabajo porque desconocen la forma al cual se trabaja. Prende también fula, prende también en tumbo alcohol arriba de la palangana. Esa palangana está llena de agua, está echado primero pimienta criolla, esa pimienta que cogen para cocinar entera, y después arriba está echado la borra de café sin hervir, sin azúcar. Puede ser café o puede ser borra de café, pero que no contenga azúcar. Después quemado, como lo vemos aquí, porque prendió fula o prendió en tumbo alcohol, prendió fula, el que no conoce fula es pólvora, prendió alcohol y prendió la obra, después puso 4 cocos y de esa manera está trancando los caminos del enemigo. Lo primero que hacemos al hacer un trabajo a una persona es cerrar la encila o los caminos de esa persona para que no tenga movimiento y todo le salga para atrás. Por eso siempre tenemos que tener cuidado con quien tenemos una guerra, porque estos religiosos del Palo Mayombe pueden ser, como dicen, no tienen sentimiento. Como dice, arriba en ganga no se tiene sentimiento. Gangulero nunca tesia o tesis. El gangulero nunca se echa para atrás de lo que hace. Por eso, antes de nosotros hacerle un trabajo a una persona, tenemos que tener mucho cuidado a quién se lo hacemos, porque puede haber estos tipos de problemas que te encuentras con un religioso que sabe, te va a virar los trabajos, te va a hacer una obra, va a limpiar a la persona que usted le hizo el trabajo y todas esas malas acciones las va a mandar para usted, las va a virar. Es por eso que siempre tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que nosotros podemos hacer a otras personas cuando no conocemos lo que es Palo Mayombe. Usted tiene sus condiciones, sus engangas, tiene sus cosas, usted está aprendiendo de la religión, usted tiene que evitar esos problemas que pudiera causarle en un momento determinado contratiempo, porque usted tiene la guerra con un gangulero que sabe. Por eso que tenemos que tener cuidado con quien nosotros tenemos una guanga o guerra, porque no sabemos, como dicen, de abajo de cualquier piedra sale un sapo. Por eso tenemos que tener cuidado
qué es lo que nosotros podemos realizar y estar primero aprendiendo esta religión para no vernos afectados a nuestra familia que vive con nosotros y a nosotros mismos y a la enganga también. Cuando nosotros comenzamos una guerra, una huanga con otro religioso, no podemos parar pensando que lo que esa persona está haciendo no te va a hacer daño, pero no es así. Usted tiene que estar preparado, tiene que amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas, tiene que comprar las 4 esquinas de Cunalombo del monte y amarrar las 4 esquinas de Enfinda. Esto quiere decir, si esta persona va al mismo cementerio que usted amarró las 4 esquinas de Enfinda, entonces esa persona no puede hacer trabajo ahí, aunque él piense que está haciendo trabajo. Por eso que los ganguleros, todos los cementerios que están alrededor de él, va y amarra las 4 esquinas de Enfinda. Nunca un gangulero se conforma con pensar de que lo que le están haciendo no le hace daño. Siempre hay acciones que quedan y por lo tanto, a pesar de que usted limpie su cuerpo o su encombo o le limpie el cuerpo, el encombo a un ahijado, siempre hay acciones que quedan en el aire y esas acciones pueden venir a pegarse a la persona y perjudicarlo en un momento determinado, a pesar de que usted quitó todas las cosas que había, a no ser que usted le entregue un macuto, un resguardo y esté protegido esa persona de la brujería o la mayumba que le hayan hecho. Es bueno saber todas estas cosas, porque estamos en una religión que estamos ciegos, no sabemos nada sobre ella y los padrinos no nos enseñan. Cuando los padrinos no nos enseñan, nosotros tenemos problemas porque muchas personas que están dentro de esta religión, lo primero que hacen es mandar algún espíritu, un kisi enganga, un kisi malongo, a la persona al cual tiene problemas. Pero si esa persona es religiosa también, se va a dar cuenta quién ha enviado, porque usted no ha hecho las cosas necesarias para que no lo descubran cuando usted ha mandado o ha hecho un arreo. Si usted, ¿por qué nos pintamos la cara? Nos trazamos con enferma, con yeso, para no dar a conocer nuestra cara ni a la enganga, que puede ser una enganga de doble filo en una oportunidad que usted incumpla alguna cosa y esa enganga misma se le puede virar en contra de usted. Pero cuando nosotros hacemos una ensara malongo para una persona, un mal trabajo para una persona, porque nos estamos defendiendo de la mayumba, la brujería que nos hicieron y viramos esos trabajos, lo primero que hacemos es trazar en nuestro cuerpo y nuestra cara rayas para así alejar la muerte. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros vamos a guerrear, porque esa persona puede conocer más de la religión que usted y él no va a cesar de estarle haciendo una mayumba o una brujería constantemente a usted y a los que vive con usted. Si usted vive con su señora o vive con sus hijos o vive con sus padres, esto siempre va a ocasionar problemas a los que vive con usted cuando usted no le sucede nada porque usted está protegido por su enganga. Pero así todo, trata de aflojar los puntos importantes de su vida, como sus hijos, su mujer, su padre. Trata de separar en problemas a su esposa. Trata la esposa se lleva a sus hijos o se muere un familiar de usted, un padre o la madre o un hermano que viva con usted. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque esta religión no es como dicen otras personas
que esto nada más es en Zambi y que en Zambi que Dios sobre todas las cosas, como decimos, sucede también estos problemas que lo estamos enseñando para que tengan una idea de lo que es palo mayombe afrocubano, para que no vivan engañados pensando o haciéndose brujito. Cuando uno se hace brujito y no sabe, va a tener muchos problemas. No solo usted va a tener el problema, sino los que viven con usted en su casa o en su munanzo. Va a tener problemas con su hermano, se van a fajar, van a tener discusiones sus padres, va a tener discusión con su mujer lo va a dejar, y todas esas son acciones producidas por los espíritus y en una huanga o guerra que subsisten con otros religiosos que conocen más sobre la religión. Por eso tenemos que siempre estar alerta y no meternos en camisa de 11 varas. Como dicen, con medio metro te hacen pantalón y camisa, con un pedazo de tela te hacen un muñeco y te hacen un trabajo. Por eso que con medio metro se hace pantalón y camisa. Muchas personas tienen los caminos de ser religiosos, otros no. Pero usted puede aprender esta religión y puede ser gangulero sin tener el camino. Simplemente usted lo quiere aprender y quiere trabajar y lo puede hacer. Pero es recomendable que siempre tenga la letra por acción de algún espíritu africano que en vida fue religioso y que usted puede, como dice, trabajar esta religión. Pero siempre tenemos que tener cuidado. Si usted no tiene necesidad de ser religioso, no se meta en esta religión, porque las personas no te enseñan cómo es y existen muchos problemas que pueden subsistir cuando tú eres religioso. Siempre aprender cuesta mucho dinero. Tener una enganga cuesta mucho dinero. Tener las condiciones religiosas cuesta mucho sacrificio y aprender mucho durante muchos años. Si usted no tiene la necesidad, usted tiene que tener una enganga para su protección. Eso está bien, pero si usted quiere trabajar a las personas, tiene que aprender muchas cosas. A veces acudimos al gangulero para resolver un problema que nosotros tenemos. Queremos abrir nuestros caminos, queremos que las cosas nos salgan mejor, o queremos tener los caminos abiertos para conocer una buena persona que nos quiera, que nos ame, y todas esas cosas puedes hacerlas sin tener necesidad de rayarse, ni de tener una enganga, ni de tener simplemente nada, teniendo solamente un macuto, un resguardo, que le va a abrir los caminos, que le va a presentar en su camino una persona que se va a llevar bien con usted y lo va a evitar algunos tropiezos. Siempre si va a tener problemas, va a tener menos problemas si tiene un macuto a que si no tienes nada. Si no tienes nada, no estás protegido y eso te puede ocasionar problemas. Por lo tanto, no es necesario para resolver problemas de abrir los caminos, no es necesario para quitar los escollos o quitar brujería, no es necesario rayarse ni tener una enganga. Simplemente usted va a pertenecer a la religión, usted va a ser un ahijado que va a tener una pieza religiosa y cuando usted vaya a Munao Socón, bueno, no vas a poder ir a la fiesta, a los rayamientos, entrar al cuarto, pero vas a poder ver al padrino porque tú tienes un macuto, un resguardo de él o de la enganga. Por lo tanto, es siempre importante. Si usted no tiene necesidad de estar en la religión, no se meta en la religión. Ese es mi consejo. Ese es el consejo que yo le doy a todas las personas. Cuando usted quiera ser religioso, tenga primero un macuto, un resguardo, y según como usted ve que le va yendo, en un término de un año, año y pico, 2 años, que las cosas han ido mejorando, y usted entonces quiere pasar a rayarse, y usted tiene los caminos eso, pues usted lo va a poder hacer. Pero si usted no tiene, si usted resuelve las cosas sin necesidad de tener una enganga o de rayarse, esté tranquilo. Es lo mejor que yo le aconsejo. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Pues la minga vilán, son ciguña.
Lucero mundo, sin uña, vuela mi gavilán, sin uña. Va como ñoca, sin uña, vuela mi gavilán, sin uña. Me la licencia, sin uña, vuela mi gavilán, sin uña. Lucero en la frente, yo traigo un lucero que alumbra madrugada. Que yo traigo un lucero que alumbra madrugada. El lucerito son las horas, que alumbra madrugada. Ya son las horas, los paluangas, que alumbra madrugada. Mundo va a temblar, batalla culero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero.